Aquí sobre la mesa y al lado de Francisco Umbral tenemos unas manzanas, un vaso de leche. Se ha hablado mucho del ascetismo y de la frugalidad de Paco Umbral, que al parecer no bebe el alcohol, no lo prueba ni gota, según creo. No. Come de una manera muy sencilla, no fuma y, en fin, y parece que se cuida mucho. ¿Cuáles son las razones de ese ascetismo? ¿Es que no te interesa nada de todo eso? Pues no, a mí me interesan otras cosas que generalmente están prohibidas. Francisco Umbral es un escritor que está de moda hace ya algún tiempo, está más de moda todavía ahora después de haber obtenido el premio Nadal. Es un escritor que tiene una audiencia copiosísima en el país y que, por otra parte, pues no cabe la menor duda de que tiene una personalidad extraordinariamente sugestiva, pero del que nos conviene quizás saber más cosas que las episódicas que se han contado hasta ahora. Entonces, si le parece bien a nuestro querido invitado, y mientras se va... ¿Puedo comer? Sí, como no, estás en tu casa. Y mientras va dando cuenta de la manzana, vamos a pasar revista un poco a los condicionamientos, a los orígenes, a las raíces, a los puntos de partida de tu carrera. Tú naces en Madrid, según creo. Nazco en Madrid. Me gusta mucho ese presente porque es como se dice de los clásicos. Lope nace en Madrid. Nace Umbral en Madrid y luego pierde la ciudad, pero la reconquista más tarde y la reconquista de la manera más amplia. La ciudad, en este caso Madrid, ha sido una constante que te ha interesado de alguna manera. ¿Ha sido algo obsesivo o preocupante para ti? Sí lo ha sido, sí. Sí lo ha sido porque para mí, cuando vivía en provincias, Madrid era sobre todo la ciudad donde vivían los escritores. En este país tan centralista, pues los escritores suelen vivir en Madrid, y los banqueros y las artistas. Entonces, para mí, Madrid era la ciudad donde vivían los escritores. Y por eso era una ciudad un poco mágica para mí, cuando era niño, cuando era muy joven. Por otra parte, también en la obra de Umbral, Madrid está presente porque en gran parte de la obra narrativa de Umbral se descubre el Madrid de día, el Madrid de noche, los entresijos de Madrid, la poesía de Madrid, los tipos, digamos, rudos y ásperos del Madrid eterno y del Madrid de ahora. ¿Te fascina la vida de la gran ciudad que es Madrid? Bueno, digamos que me fascinaba. Es decir, que con el tiempo se va perdiendo esa visión paleta, pardilla, de la gran ciudad, y es una pena, porque es una visión que sin duda tiene su poesía. Yo creo mucho en la poesía de la gran ciudad, que es una poesía que me parece que en la literatura nace con Baudelaire, con las flores del mar. Pero con el tiempo uno pues va perdiendo esa visión mágica. Por otra parte, como Madrid es una ciudad que nos la han ido estropeando los sucesivos alcaldes de una manera concienzuda, pues ya no hay poesía ninguna. ¿Alguna cosa quedará en Madrid que te siga gustando? Pues sí, las manzanas de algunas fruterías y las manzanas de la televisión, que son muy buenas. La ciudad de Madrid está muy viva en una de tus novelas primeras, Travesía de Madrid, me parece que se titulaba, que era un libro muy vivo, muy lleno de... No sé qué estás mirando por ahí tan interesado. ¿Hay algo que te atrae? No, me estaba viendo yo allí, en una cosa, a ver cómo daba. Como en el espejo, ¿te gustas? Sí, está bien. Sí. Digo que tenía mucha vitalidad, que reflejaba un Madrid muy interesante. Luego nos diste otra novela del Madrid, La Nuit, que era El Giocondo, novela un tanto escandalosa en su momento. ¿Escándalo que te sorprendió o que te pareció normal? Sí, me sorprendió porque no lo buscaba. ¿No lo buscabas? No, en absoluto. Bueno, dejemos entonces la ciudad como punto de partida, volvamos a los orígenes. Naciste en Madrid, te fuiste más tarde a Valladolid, me parece. A Valladolid. Y ahí es donde transcurre tu infancia, que es, por decirlo así, otra de las obsesiones que se notan a lo largo de tu obra y sobre todo de tu narrativa. ¿Quieres recordarnos un poco cómo era ese mundo infantil tuyo? Ese mundo infantil que vas desbrozándonos ahora en esa especie de reconquista del pasado. Pues era un mundo de posguerra, ante todo. Valladolid era una ciudad marcada por la posguerra y por los nacionales que ganaron la guerra, los llamados nacionales. Entonces, era una ciudad dominada, arquitectónicamente dominada por los conventos, por las iglesias, por las catedrales. Yo creo que había muchas catedrales en Valladolid. Era una ciudad donde gravitaba fuertemente el clero y un sentido casi medieval de la vida.
Así recuerdo yo aquel Valladolid. Todo esto mezclado con la picaresca del extraperlo, que era como una nueva picaresca, donde yo y todos los niños de mi generación, salvo el hijo del alcalde, hacíamos un poco de Lazarillo de Tormes. Y esta ciudad fue la ciudad de mi infancia. Una ciudad triunfadora, puesto que siempre fue una ciudad de la zona nacional, pero una ciudad donde se pasaba mucha hambre. ¿Y tus primeros contactos con los colegios, con las escuelas, con los profesores, con el estudio, con los libros? Bueno, fueron los primeros contactos y los últimos, porque yo fui al colegio como 4 años o así, a un colegio gratuito, municipal, donde iban unos niños muy pobres y donde pasábamos mucho frío y cantábamos Montañas Nevadas y Prietas las Filas, y teníamos zapatillas y asábamos patatas y garbanzos en la estufa, cuando se encendía la estufa, y aprendíamos mucho catecismo. Y bueno, yo creo que fui como 4 años a ese colegio, luego a los 11 me echaron porque era muy malo, no estudiaba nada, y ya pues no he vuelto nunca más. Cuando he vuelto a algún centro docente, a alguna universidad, ha sido ya como profesor. ¿Solamente fuiste 4 años en tu vida? 4 años, una cosa así, sí, de los 6 a los 11 o 4 o 5 años. Por lo que nos dices, ¿había problemas económicos entonces en tu casa? Bueno, no, éramos un puro problema económico, vamos. Erais un puro problema. ¿Y cómo tratabas de subvenir a este problema? ¿Cómo tratabais? Y sobre todo tú, que creo que empezaste muy pronto a trabajar, ¿no? Bueno, pues en principio vendíamos cosas. Entonces vendíamos colecciones de revistas, vendíamos ropa antigua que había en casa, vendíamos muchas cosas. De vez en cuando vendíamos un mueble, vendíamos cosas, o alquilábamos una habitación a lo mejor a una viejecita usurera que estaba allí con todas sus monedas y sus cosas, y luego se moría la viejecita y cuando nos enterábamos de que se había muerto, a lo mejor habían pasado 5 días y alquilábamos otra habitación a otra viejecita, y así íbamos viviendo, porque además en mi casa había muchos enfermos, casi nadie podía trabajar. Bueno. De manera que no fue una infancia precisamente feliz. Pues no. Atormentada. Sí, atormentada y hambrienta. Porque tú eras consciente de todos esos problemas que ahora recuerdas tan bien. Yo era muy consciente de estos problemas, y sobre todo porque cuando uno no ha comido a las 2 de la tarde, pues a las 5 es muy consciente de que no ha comido. ¿Lo primero que hiciste que fue? ¿Trabajar en un banco fue lo primero o no? Estuve en una pastelería primero, en una pastelería. Y luego de botones en un banco. Ahora he visto que ha habido una especie de gran asamblea vindicativa de botones de banco en Barcelona. He estado a punto de escribir un artículo para apoyar modestamente a estos chicos. Debieras haberlo hecho. Y haber contado un poco mis recuerdos de botones de banco. Todavía puede que lo haga. ¿Cómo eras tú de botones de banco? Bueno, pues yo era un botones muy guapo, porque ya era muy alto, me sentaba muy bien el uniforme de botones, y entonces pues ya ligaba a muchas chicas con aquello del uniforme de botones. Lo que pasa es que en el banco nos hacían trabajar, pues yo pues trabajaba 9 o 10 horas diarias, desde encender la calefacción del banco hasta subir unas 50 o 60 escaleras o 80 diarias llevando cartas y cosas del banco, de modo que yo trabajaba sin parar, salvo 1 hora o 2 para la comida, de 9 de la mañana a 9 de la noche habitualmente. Así durante bastantes años. Y en un banco que, por cierto, ahora se anuncia como su banco amigo. Y yo pienso que hay amistades que matan, vamos. Bueno, vamos a dejar el banco atrás, puesto que también quedó atrás, afortunadamente para ti, en tu historia. Y no parece que tengan muchas ganas de volver, salvo a cobrar algún cheque que otro, ¿no? Esta mañana he estado en un banco, Menos sí. mal, enhorabuena. Paco, la revelación de tu vocación literaria, ¿cuándo se produce? ¿En esos años, antes, después? Pues eso creo que ya te lo he contado alguna vez, porque como tú y yo ya hemos hablado muchas veces. Pero seguimos hablando y seguiremos muchas veces, si Dios quiere. Claro que sí. Yo ya te conté, me parece, no sé si te lo he contado, que yo empecé como escritor escribiendo discursos de Varela y de Yagüe y de los generales de la guerra. Porque como yo era un niño de derechas, como he contado en un libro,
pues se oían muchos discursos patrióticos por las radios del patio y eso. Y entonces a mí aquello de la retórica me gustaba, aquellos señores que sabían muchas palabras. Y entonces yo empecé a los 5 años así, escribiendo discursos. Yo de pronto me escribía un discurso de Varela o de Franco o de quien fuera, un discurso que había oído, y luego me ponía de pie en una silla y leía el discurso a mi familia. Y ahí empecé, yo creo, a cogerle el gusto a la prosa. Y luego, pues es una pena, porque yo pudiera haber sido un escritor líder militar o un líder, sí. Pero luego no, luego me desvié de aquella prosa castrense y ya empecé a ser un escritor disolvente. ¿Pero recuerdas las primeras cosas que escribiste ya fuera de esos discursos iniciales? ¿Que eran versos? No, eran discursos, ya te digo. No, después de los discursos. Después de los discursos, yo hice pocos versos. A mí me interesaba más la prosa. Aunque los poetas me han interesado siempre mucho y los he leído mucho y los he admirado mucho, pero a mí me iba mejor la prosa. Entonces yo escribía cosas en prosa poética. Si iba a ver una película me escribía la crítica. Escribía mucha prosa. Y empecé a publicar en algunas revistas universitarias, aunque yo no era universitario, de aquellas que se hacían entonces, que hacía el SEU y aquellas cosas. Empecé a publicar algunas prosas. ¿Leías mucho? Sí, leía mucho. Primero me leí todos los libros que había en casa, una biblioteca muy pequeña, habría como 100 libros, había un montoncito de libros que habían quedado después de los sucesivos inquisiciones y expurgos de la guerra. Yo primero me los leí, luego los vendí todos para comprarme cosas de comer, pero primero me los leí todos. Y luego pues siempre seguí leyendo constantemente, porque había en Valladolid una especie de mercado de libros, de novelas, los domingos en la Plaza Mayor, donde nos reuníamos los chicos y algunos señores, ahí nos intercambiábamos novelas de aventuras y policíacas y eso. Y bueno, y entre estos libros pues también de pronto iba apareciendo algún libro más serio, más importante, de modo que en aquel mercadillo de los domingos, yo iba todos los domingos a las 10 o a las 11 con mis novelas y allí hacíamos el intercambio y a lo mejor pues resulta que yo cambiaba el Coyote por Madame Bovary y aquel domingo descubría a Flaubert. Qué interesante. De manera que tú conociste a todos los personajes populares más o menos de la novelística popular y al propio tiempo, paralelamente, estabas entrando en la gran literatura. Sí, yo tenía una gran confusión, porque yo estaba leyendo el Coyote y leyendo Shakespeare, leyendo Hamlet. Entonces, yo incluso llegué a escribir un Hamlet que ocurría en el oeste. Escribí un Hamlet en el lejano oeste. Bueno, ¿y cuándo se produce la vuelta de Paco Umbral a Madrid? En el año 60. ¿Ya con un cierto prestigio como escritor? No. Con una cierta seguridad. Porque yo primero hice un poco de periodismo en Valladolid, en el norte de Castilla, con Miguel Delibes, y hice un poco de radio en León, y estas cosas me dieron como una pequeña seguridad. Vine alguna vez a Madrid, al Ateneo, a leer unos cuentos, a una aula literaria que llevaba a José Hierro, que era y sigue siendo un inmenso poeta, y entonces tenía una pequeña seguridad en mi oficio, en que yo podía defenderme y hacer cualquier cosa en el periodismo de momento. Y por eso me vine. Estaba claro que tú tenías dentro ya esa sensación de música de las palabras, esa fluencia natural del lenguaje, una habilidad, creo, y una facilidad extraordinaria para escribir que creo que ha alcanzado ya récords casi inverosímiles. Sí, que me estoy pasando, vamos. No, dicen que tú eres un hombre que escribe tan rápido que es casi inconcebible. Vamos, a la gente le sorprende muchísimo que te despaches un artículo en 15 minutos. Sí, yo no sé si esto es bueno o malo. Ya sabes que Juan Ramón Jiménez decía facilidad, mala novia. Pero yo es que he tenido muy malas novias siempre. ¿Alguna buena habrás tenido? Alguna buena, pero han abundado más las malas. No ha habido tantas. Esa es otra de tus obsesiones, el erotismo, por lo menos literariamente. ¿Tú qué distinciones harías ahora que se está debatiendo el tema a distintos niveles y en la prensa, etcétera, la diferencia que hay entre erotismo y pornografía?
Bueno, la diferencia para mí está clara. Pornografía es cuando se paga. Nada más. Si hay dinero de por medio hay pornografía, si no, no. Y a nivel periodístico, a nivel de revistas, de semanarios, de textos, de artículos, de novelas. Bueno, pues lo mismo. Cuando el erotismo tiene una intención puramente comercial, es pornografía. Y si no, pues no. Hay tres vertientes, por así decirlo, en tu obra literaria hasta ahora. De una parte está el ensayo, de otra está la biografía, de otra está la narrativa. En las biografías te has interesado fundamentalmente por un cierto tipo de personajes que están dentro de la línea de lo que podemos llamar el dandismo. Bueno, no creo que la línea sea tan estrecha, pero sí hay algo de eso. Bueno, tratando Sí. de etiquetar un poco. Y No, por hay unos buscar personajes, hay unos escritores rebeldes en transición. Es el rebelde en transición hacia el revolucionario, que muchas veces se queda en el gesto y no llega a revolucionario, que son unos escritores que se han dado en España y en Francia y en Inglaterra, y que a mí me han interesado especialmente. Una serie de figuras que tienen grandes afinidades entre sí. Entonces yo he escrito biografías de Larra, de Lord Byron, de Lorca, de Valle Inclán, de Miguel Delibes, que no tiene nada que ver con esto, aunque sí debe ser un dandy, porque una vez le proclamaron el escritor más elegante de Europa con André Malraux, y a él le sorprendió mucho. A mí no, porque yo siempre le digo que él es un señor que está muy bien y que debiera ligar más de lo que yo creo que ha ligado en esta vida. Pero he escrito estas biografías, creo que te he dicho todas. Bueno, también escribí una de Lola Flores. Y en el futuro escribiré una última biografía dentro de unos años que será la de Ramón Gómez de la Serna. Que además yo pienso que es uno de los escritores de los cuales tú has heredado algo, indiscutiblemente. Pues sí, mucho. Es un escritor que a mí me durará toda la vida, porque ya sabes que los escritores, como los amores, pues se acaban un día, ¿no? Y hay que empezar con otro. Pero Ramón es un escritor que a mí me durará toda la vida porque, claro, hay zonas de su obra que van muriendo, que van interesándome menos, pero como escribió tanto, pues me interesará siempre. Siempre hay algún libro de Ramón que yo no he leído y a mí esto me hace ilusión. Yo no quiero agotar los libros de Ramón. Quiero que me duren tanto como la vida, de modo que no me esfuerzo por buscarlos, no los persigo, sino que me van llegando, los voy encontrando a través del tiempo, porque me daría mucha pena decir, bueno, pues ya he leído a todo Ramón, ¿no? Tendría que volver a leerlo, que lo releo, por supuesto, pero prefiero saber que siempre hay por ahí algún libro de Ramón que yo no he leído. Inagotable, Ramón. Inagotable. Inagotable, y además siempre descubres cosas nuevas releyendo a Ramón. Ramón es un poco el padre de todos los escritores de hoy, yo pienso, ¿no? Pues de todo lo que es vanguardia en España, sí. Lo que pasa es que se le niega, se le ignora, se le desconoce, porque somos un país de bárbaros. Bárbaros snobs, que además es lo peor. Somos bárbaros y snobs al mismo tiempo. Entonces vivimos de esnobismos extranjeros o de esnobismos nacionales. Y el esnobismo de Ramón, pues ya se pasó. Le hemos condenado de una manera bárbara al olvido, pero es un escritor portentoso. Esa curiosidad tuya por Larra, cuya biografía por otra parte titulaste ya Anatomía de un dandy, y por Byron y por Lorca, etcétera, significa que en el fondo hay en ti también algo de rebelde, de marginado, de dandy, en una palabra. Bueno, lo que ocurre es que estos escritores encarnan profundamente, dramáticamente, el conflicto del intelectual con la sociedad, que se plantea a partir de la instauración de la sociedad burguesa, después de la Revolución Francesa, se plantea ya claramente el conflicto del escritor con la sociedad. El escritor con la sociedad y con la política, porque el escritor no siempre se entiende a fondo, incluso con aquella política que es la suya. Y generalmente, incluso el escritor de izquierda suele tener problemas con la izquierda. Ahí está el viejo pleito de los surrealistas con el comunismo, etcétera. Esto se ha repetido siempre, se ha repetido con Sartre, se repite constantemente. Entonces, este drama, esta contradicción del escritor con la sociedad y con la política es lo que algunos escritores han encarnado de una manera muy patética y muy evidente, y esto es lo que me ha interesado a mí de ellos. Y en el campo del ensayo, al que vamos a referirnos brevemente también, sobre todo parece que hay un ensayo muy importante que aún no se ha publicado, ¿no? Un ensayo mío. Un tratado, sí. Sí, bueno, yo estoy trabajando ahora, estoy escribiendo un libro que se llama Tratado de Perversiones.
que es un libro sobre sexo, erotismo, la mujer, el hombre, las perversiones. Sí, un largo ensayo sobre el sexo. En cuanto a la narrativa, el número de libros es mucho más copioso. Sí, pero bueno, en general no creas. Yo no sé si tendré publicadas 8 o 10, 12 novelas, no sé, y en total unos 30 libros hasta el momento, de modo que no predominan las novelas. Yo no me considero exclusivamente novelista ni prioritariamente novelista, no, me considero escritor. Cada vez me interesa menos ser escritor de un género y me interesa más ser escritor. Cada vez me siento menos novelista y más escritor, y menos ensayista y más escritor, y menos periodista y más escritor. Entonces me interesa cada vez menos el género, que creo que es una cosa que pertenece a la preceptiva, un poco al pasado. Hablábamos antes de distintas obsesiones más o menos que se notan en tu obra, el dandismo, por una parte, la ciudad, el sexo o el erotismo. Hay probablemente otras más. ¿Te atreves a confesarlas o tú las ves, las percibes, las conoces? Bueno, a mí lo que más me preocupa en estos momentos como escritor y como español, pues son los políticos y las señoras. Y creo que esto se refleja en lo que escribo. Hablemos un poco del estilo, si te parece. El estilo de Umbral, que es un estilo que está por una parte lleno de poesía, por otra que es un estilo que coge muchas cosas de la calle, que tiene el aroma y el perfume del lenguaje coloquial de las gentes, y en el que siempre se encuentran sorpresas. ¿Cómo se ha elaborado ese estilo? ¿Cómo has llegado a él? Pues de esta manera que tú dices, es decir, con la técnica de la rosa y el látigo, y conteniendo siempre el lirismo, con una carga de realismo, con una carga de intención, y poniéndole siempre al puro mensaje que se decía antes, o a la pura intencionalidad, un excipiente de lirismo, que no es tal excipiente, sino que es una forma de decir las cosas. Creo que mis cuerdas fundamentales son dos, la ironía y el lirismo, porque esto no es solo un problema de estilo, sino que es un problema de ser. A mí me va más el pensamiento lírico, el pensamiento irónico, que el llamado pensamiento lógico, porque si no, pues sería un filósofo de esos tan pesados. De modo que creo que entre la ironía y el lirismo se mueve casi todo lo que escribo. Yo antes decía entre el estilismo y el terrorismo, pero como ahora esto del terrorismo realmente no está para bromas, pues ya no lo digo. Por otra parte, ese lirismo y esa ironía están vivos en tu obra en distintas gradaciones, es decir, que llegas hasta los extremos absolutos. Unas veces eres la poesía más pura, y en la ironía puedes llegar al sarcasmo y a la mordacidad más violentos, ¿no? Sí, efectivamente, a los extremos, por aquello que decía Andrei de que los extremos me tocan. No se puede hablar en serio contigo. Estoy hablando en serio, estoy citando a Andrei, que era un señor muy culto. Bueno, vamos a hablar un poco ahora, si te parece, del artículo periodístico. ¿Existe, tú crees, una arquitectura del artículo periodístico, como se ha discutido tantas veces? Yo creo que sí, que hay muy poca gente que sepa lo que es un artículo periodístico, porque la gente, cuando se pone a hacer un artículo, pues generalmente le sale un ensayo, o le sale una conferencia, o le sale un discurso muy bonito, pero no le sale un artículo. A otros le sale un cuento, incluso, un relato, una estampa, un poema, en prosa. Le sale todo menos un artículo. Es muy difícil que salga un artículo, que le salga un artículo a la gente. Yo creo que para conseguir un buen artículo, en lo que yo entiendo por lo que es un artículo, hay que sacrificar un ensayo, un soneto y una noticia. Es decir, que si la cosa deriva hacia el ensayo, es una pesadez, es un coñazo y no se puede publicar, no es un artículo. Si deriva hacia el lirismo, pues será un soneto malo y en prosa y largo. Y si es la mera noticia, pues es la agencia F, claro, no es un artículo tampoco. De modo que esas cosas tiene que contenerlas el artículo. Tiene que haber una información, tiene que haber ideas y tiene que haber un cierto toque de lirismo. Pero hay que sacrificar todas esas cosas para que el resultado de todo eso sea un artículo. De todas maneras, parece que el estilo o la manera de escribir artículos ha ido variando mucho en los últimos tiempos.
Es decir, antiguamente, hace unos años atrás, no muchos, bueno, ha habido siempre muy buenos escritores de artículos en este país, como tú sabes. Muy buenos, pero pocos. Pocos. Pero ha quedado siempre una especie de residuo de artículo tirando más bien hacia lo lírico que otra cosa. Yo creo que eso está hoy como muy evolucionado, como cambiado precisamente por una necesidad de que el artículo contenga más información y sobre todo más análisis de los hechos, que es lo que se da precisamente, pienso yo, en los tuyos. No, lo que ocurre es que durante 40 años hemos estado viajando sin cesar por el imperio hacia Dios a velocidades astrales, y entonces no se podía escribir de nada. Y los escritores de periódico con talento, como Ruano, Fossá o incluso Pemán, los articulistas, entonces tenían que cargar sus artículos de lirismo o de puro vitalismo, de bellezas, de emociones de la vida, porque era imposible hacer crítica de nada. Entonces, para que sus artículos no quedasen retóricos o conceptuosos como los de los demás, pues los cargaban de vida, de autobiografía y, por lo tanto, de lirismo. Era una manera de escribir que era impresionante, porque escribían artículos muchas veces de la pura nada, de contar simplemente la gente que hay alrededor de uno en el café, que es... Bueno, habría esta teoría de Ruano de que el mejor artículo es el artículo sin tema y que el artículo sin tema es como el vuelo sin motor, y efectivamente ponerse a escribir sin tema es fascinante y es apasionante. Pero hay momentos, hay circunstancias como las actuales en que yo creo que conviene, cuando la actualidad nos está dando continuamente temas patéticos, inmediatos, temas trágicos y apremiantes, conviene que el artículo tenga un tema y que el artículo tenga algo de pedrada. Antes de ponerte a escribir un artículo, ¿sabes lo que quieres decir? Pues sí, casi siempre. Algunos días hago este ejercicio de ponerme a escribir sin saber muy bien de qué va a ir la cosa, pero vamos, a las pocas líneas enseguida se perfila alguna urgencia de las muchas que nos rodean, ¿no? Volvamos a la novelística. En estos momentos está a punto de aparecer en el mercado la novela galardonada con el Premio Nadal, que culmina, según tú has declarado, amplia y profusamente el ciclo de tus novelas de vuelta, de excursión hacia la infancia perdida, a la niñez provinciana. Ese afán de recobrar el pasado es para intentar comprenderlo y para que los demás tratemos de comprenderlo también, ¿o no es deliberado? Bueno, pues es una cosa que yo he llamado la nostalgia crítica. Es decir, esa nostalgia natural que todo hombre experimenta a partir de los 40 años. Dice Berman, el director de cine, que hasta los 40 años un hombre vive sus propias experiencias y después se limita a comentarlas. Entonces hay una nostalgia inevitable, una vuelta hacia el pasado. Lo que ocurre es que en mi generación, no sé si en otras, esa nostalgia es crítica, puesto que se trata de un pasado que no nos gusta y que en cierta medida está gravitando sobre el presente. Entonces es una nostalgia crítica. Hay algo ambiguo, entreverado, de emoción por la propia vida de uno, por la propia biografía, y de crítica implacable y bastante furiosa, inevitablemente, de la vida que nos hicieron y que nos dieron. Miremos un poco en derredor, asomémonos a los futuros umbrales, a los jóvenes de ahora. ¿Cómo ves la juventud de hoy, la juventud española de esta hora, la juventud universitaria en general? A la juventud de hoy yo la veo políticamente mucho más madura que fue la nuestra, e incluso precozmente política, lo cual es bueno, menos ingenua que fue nuestra juventud, menos ingenua, un poco perdida culturalmente, porque las descargas de información hoy son mucho mayores en el mundo. Entonces esta juventud tiene acceso a la cultura anglosajona, a la cultura europea, a la cultura norteamericana, a las culturas orientales incluso, que como sabemos han descubierto, aunque sea de una manera superficial. Entonces es una juventud que sufre enormes y variadas descargas culturales, lo cual yo creo que la tiene un poco desconcertada.
Mientras que nosotros, en nuestra limitación, en aquellas limitaciones provincianas de la posguerra, que duró casi hasta los años 60, estábamos más atenidos a unas cosas, pero las sabíamos mejor. Lo más que llegamos a descubrir fue el existencialismo de Sartre, y esto ya nos pareció que era definitivo, que habíamos llegado a la verdad. De modo que las pocas cosas que sabíamos las sabíamos mejor y estábamos más seguros, más firmes en una línea, aunque quizá más limitados. Y como digo, en lo político me parece que son mucho más maduros, más precoces y saben mucho mejor lo que quieren, porque nosotros éramos muy buenos, los universitarios eran del SEU casi todos, los que no éramos universitarios éramos gamberros, estábamos perdidos. Son 30 libros más o menos los que has publicado y tienes ahora 40 años. De todos tus libros, sin duda alguna, y esta es una pregunta tópica que no quisiera hacer, pero que no hay más remedio, parece que hay siempre un pero libro... Pero hay 30, ¿no los tienes todos? No, yo no los tengo todos aquí, ahora traje unos cuantos solo. Bien. Para recordar a nuestros espectadores. La mayoría de tus libros son súper conocidos. ¿Acaso los que tengo aquí sean menos conocidos? Por ejemplo, La guapa gente de derechas. Mortal y Rosa, yo pienso que es un título que por alguna razón a ti te es especialmente grato. Sí, sin duda, es uno de mis libros más necesarios, como se decía hace poco. Es un libro necesario para mí. Explícanos un poco mejor, ¿quieres el por qué? Bueno, pues porque no es un libro que haya escrito ni por premios exteriores, ni por puro placer de escribir, sino por verdadera necesidad de volcarme y de decir unas cosas. Retrato de un joven malvado es otro de ellos, este ya más popular. Diario de un español cansado. Esta es una serie de relatos, de cuentos, Las Vírgenes. Y nos faltan aquí, naturalmente, una serie de títulos importantes, de los que hemos citado algunos. Travesía de Madrid, El Giocondo. Ayúdanos. Bueno, pues no sé, la biografía de García Lorca, la biografía de Valle Inclán, Memorias de un niño de derechas, que es un libro que a mí me gusta mucho. Que emparenta con este otro. Sí, es el inmediatamente anterior, digamos. Y más, es que ya no me acuerdo. Y Las Ninfas, que está a punto de salir. Las Ninfas, que es el último libro de Francisco Umbral, el libro galardonado con el Premio Nadal, que supongo que ha venido a darte una gran satisfacción personal, porque siempre es bonito que haya quien le reconozca a uno sus méritos, aunque el reconocimiento sea general por parte de tus miles de lectores y de amigos. Pues sí, ha sido una alegría y una sorpresa. ¿Te das cuenta de que tienes un público bastante extenso que te sigue? Sí, me doy cuenta porque procuro tomar contacto con la gente siempre que puedo, en conferencias, en firmas, en cosas, y porque me interesa mucho, naturalmente, oír a la gente y hablar con la gente, y creo que si algo de lo que escribo está vivo es precisamente porque yo no pierdo nunca el contacto con la gente. ¿Te preocupa esa responsabilidad de tener a tantos que esperan tanto de ti? Bueno, tampoco creo que sea tanta responsabilidad. Supongo que la gente tiene cosas más importantes que hacer y en que ocuparse que leerme a mí, que tampoco yo soy la señora Francis y no les voy a resolver sus problemas. No se trata de eso, porque para eso ya está ella, ¿no? En todo caso. Don Francisco Umbral, ¿quiere usted otra manzana? No, porque se han acabado. Se han acabado. Pues pedimos más, si quieres. Y naranjas no tomo esta temporada. Las naranjas son para exportarlas. Sí, el oro nacional, el oro de español. Moscú. El oro de Moscú. Muchas gracias, Francisco Umbral, por haber estado aquí contándonos tantas cosas interesantes. Como Umbral es un hombre tan joven y que está, a pesar de sus 30 libros, en el comienzo de su biografía, habrá que aplazar otro a fondo para una fecha no muy lejana en la que podamos estar aquí escuchando el relato de otras muchas vivencias, de otras muchas interesantes experiencias que sin duda te están aguardando todavía. Pues muy bien, cuando quieras. Muchas gracias por todo. Gracias.